esta sociedad. No se dan cuenta que lo que queremos no es más que la libertad. Solo pedimos paz. Ni pe ni aquí el que importa eres tú. Ni pe ni solo vibra como tú. Ni pe ni yeah. Ni pe ni quien importa siempre serás tú. Quien importa siempre serás tú. Yeah, yeah. La sociedad que está cansada de lo mismo. Madres ruegan por un cambio, ese que aún no se ha visto. Y dígame usted, ¿dónde están tantos hijos desaparecidos? Entre bandos repartidos. La clase baja no tiene para impuestos y la alta tiene, pero goza de privilegios. Así que a la media le toca tomar medidas y tantas decisiones. Una clase sostiene un país, una clase con pocas opciones. Censuran la voz, suenan los cañones. Mis lágrimas corren por toda mi gente. Mi sangre, mi raza, mi hermano. Hoy somos la voz del que no la tiene. Somos la voz de los que siempre han callado. Somos la voz de los que han necesitado. El tiempo pasa pero nada ha cambiado. Un pueblo con memoria y no los hemos olvidado. Somos la voz de los que siempre han callado. Somos la voz de los que han necesitado. El tiempo pasa pero nada ha cambiado. Un pueblo con memoria y no los hemos olvidado. Ni pe ni yeah, yeah. Yeah, yeah. Quien importa siempre serás tú. Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Transmitiendo desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá, de Colombia para el mundo. Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Programa que se transmite por el streaming de BNTV Televisión Digital, a través de Facebook Live y YouTube Live y la emisora bogotanocturna.com. Enlazado con la Corporación de Prensa Independiente Corprensa Colombia y la agencia de noticias Caribe Press. Bienvenidos una vez más a esta entrevista que tenemos con personajes, con candidatos, con actores, personas que generan opinión, personas que generan constantemente noticias. Y en este momento pues estamos en el marco de una próxima contienda electoral por el Congreso de la República, es dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y precisamente tenemos aquí en Así habla Bogotá invitada a una persona candidata, a uno de estos candidatos a la Cámara de Representantes por el partido de la coalición de Centro Esperanza, a la Cámara de Representantes por Bogotá, en la lista en el número 101, encabezando la lista. Hablamos nada más y nada menos que de una joven, de una persona con una preparación académica bastante interesante, con unas ganas de comerse el mundo y de darle al mundo precisamente todo lo que ha cosechado, lo que ha sembrado, precisamente para poder cosecharlo y para poder compartirlo. Está con nosotros Anastasia Rubio Betancourt. Bienvenida, Anastasia, muy pero muy buenos días. Buenos días, Efraín. Muchas gracias por estar contigo. Claro que sí. Aquí a los amigos de la Cámara, para ellos que te vean, te conozcan, porque además de joven, además de bella, además de inteligente, tienes todas las cualidades que debe tener una mujer para triunfar. ¿Sí? Juventud, belleza, inteligencia, talento, ganas. ¿Qué más puede tener una mujer? Muchas ganas. Muchas ganas, ¿cierto? Sí, mucha energía. Bueno, muy bien. La primera pregunta, que es una pregunta obligada. ¿Por qué? ¿Por qué meterse en ese problema, en esa vaca loca de ser político, de ser representante a la Cámara, cuando hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas fuentes de trabajo, fuentes de educación? ¿Por qué meterse ahí cuando la gente dice, ay, pero es que político no? Y en Colombia el ser político tiene un mal concepto, tiene una mala imagen. ¿Por qué meterse en esa camisa de 11 varas, mi estimada Anastasia? Efraín, es porque
no tenemos otra opción si queremos tener un cambio real en las calles, resolver los problemas de la gente, ayudar a las personas. No hay otra manera que el camino de la política. Y te digo eso porque lo he intentado todo. Entonces, bueno, yo estudié política, filosofía y economía, pero después me dirigí hacia el cine para utilizar la cámara, para grabar a las personas en casi la totalidad de los departamentos de Colombia, darle voz a la gente que no ha podido hablar en los últimos 20 años y con ese material fílmico apoyar a fundaciones, hacer obras sociales. He trabajado con el medio ambiente, los niños de la calle, la educación primaria, secundaria y superior, la cultura, es decir, muchos temas, pero el problema que he tenido es que enfrentarme a las instituciones colombianas ha sido muy complicado. Por ineficiencia, por falta de conocimiento de terreno. A veces no entienden los problemas, no entienden la situación concreta de las personas, o me ha tocado enfrentarme contra la corrupción y diría hasta el machismo. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que he hecho para ayudar a las personas y ayudar a la gente a apoyar a las fundaciones, no es suficiente. El trabajo de calle no es suficiente y por eso me estoy lanzando en la política, para potencializar la obra social y darnos reales oportunidades de avanzar y de cambiar este país. No, interesante, y me llama muchísimo la atención que utilizas una de las expresiones más hermosas, como es el séptimo arte, para poder llegar y poder compartir lo que tú sientes, lo que quieres decir con muchísimas personas al mismo tiempo, ¿sí? Como es a través de un film, a través de una película, a través de un video, a través de todas las artes audiovisuales que pueden existir, porque para eso estudiaste dirección de cine, ¿sí? Estudiaste dirección de cine al otro lado del mundo, donde realmente son unos maestros, ¿sí? En la Sorbona de París. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, mi estimada Anastasia. Fue una experiencia maravillosa porque pude conectar a Colombia con Europa a través de las películas. Entonces, mientras que estaba estudiando, yo seguía viajando, venía acá, viajaba hacia documentales, volví a la Sorbona, le mostraba esas películas no solamente a los profesores, me ayudaron a hacer conferencias, a hablar de Colombia, a ir a hablar con la UNESCO. Es decir, fue una experiencia de estudios muy linda, no solamente porque, bueno, es la Sorbona y tienen una sensibilidad extraordinaria, se habla de filosofía del arte, de historia del arte, pero porque me ayudaron a concretar mis proyectos y pude darle mucha visibilidad a Colombia gracias a esa experiencia, pero como tú sabes, la lucha continúa y aquí no paramos. Sí, claro. Sí, no, y además una película pues puede enseñar de una manera mucho más fácil, mucho más pedagógica, mucho más práctica, cualquier discurso, sí, cualquier contenido que quieras obviamente ofrecer, siendo creativo se puede hacer de una película. Desafortunadamente, últimamente las películas de Colombia la mostraban una Colombia que no era la Colombia de los años anteriores, que nació y se creció con ese tema de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia. Y eso pues gustó en los contenidos del mundo y normalmente pues los ponían. Y nosotros los periodistas hacíamos críticas que a veces ponían las películas gringas y entonces colocaban una selva por allá con simios y con animales y el señor con el machete abriendo y aparecía Bogotá, Colombia, ¿verdad? Y decía, ¿por qué nos ven así? ¿Por qué nos ven de esa manera? ¿Sí? Sí, no, ¿Qué opinas? No, falta de conocimiento, justamente, sí, porque estaban buscando cómo definir a Colombia, pero si no vamos nosotros a mostrarnos y a hablar, entonces nos dejamos a ellos a que se hagan una imagen ficticia sobre lo que somos nosotros. Pero mira, hay algo del cine que me gusta mucho y es un trabajo social. Depende de cómo tú lo hagas. Claro, sí, que yo siempre en el cine he estado en contra de los documentales amarillistas que llegan con las cámaras y van a grabar a la gente y se van y no pasó nada. En cambio, mi trabajo era de largo plazo, entonces me quedaba mucho tiempo con las personas. Y lo más bello es que yo cuando llego a ciertas regiones que han sufrido mucho, las personas se han callado muchos años. Entonces, o sienten que ¿para qué hablar? O sienten que porque no han podido estudiar no pueden opinar. O, es decir, están en ese, si no se sienten con el derecho de decir lo que están sintiendo. Y a través de la cámara es el trabajo de la liberación de la palabra. Y siempre me ha pasado y son las experiencias más bellas, porque yo llego con la cámara, hablamos mucho rato y al final, seguramente después de una hora de entrevista, la persona está completamente empoderada, diciendo a la cámara lo que siente, se revela y es
dignidad. Es dignidad absoluta y son las experiencias más bellas de mi vida, y eso es lo que yo muestro con los documentales. Yo voy a mostrar la belleza de la gente, la belleza de Colombia. Somos el pueblo más valiente que he visto en mi vida. A pesar de la falta de oportunidades, siempre salimos adelante y siempre pensamos que mañana va a ser un día mejor, y eso es lo que tenemos que mostrar, esa riqueza, la belleza, la fuerza. Hay muchas personas que piensan que uno puede opinar y que la experiencia es un diploma en Harvard. Pero conociendo el mundo, yo lo que veo es que hay muchas personas afuera que tienen muchas oportunidades, pero nadie tiene la fuerza que nosotros tenemos. Excelente. Me gusta esa visión positiva que tienes y optimista de Colombia y del pueblo colombiano. Y tienes toda la razón. Ayer el pueblo colombiano se moría. Se ponían las manos en la cabeza porque Colombia perdió. El partido de Colombia perdió. Pero que a los minutos, a las horas, no, listo, vamos entonces con Argentina, ahora sí vamos a ganar, ahora sí tenemos la oportunidad. Y precisamente pensamos en ese tema. Colombia es un país optimista que sigue creyendo en sí mismo, sigue creyendo en Colombia, y le está creyendo a las nuevas propuestas y a los nuevos candidatos. Hemos visto que la tendencia es que las personas en el tema electoral, entrando ya en el tema de la política, no quieren votar por los mismos de siempre, no quieren votar por este continuismo, porque se siente que ha pasado el tiempo y que no han hecho nada. Y tener un congresista 2, 3 periodos allí y que no pase nada o que pasen muy pocas cosas, habiendo personas, por ejemplo, como Anastasia, que son jóvenes que tienen de pronto esa posibilidad de poner una propuesta en escena, y personas obviamente que vienen preparadas, porque obviamente no es decir yo quiero hacer, sino también que sé cómo hacerlo. Es muy importante para eso. ¿Por qué crees tú que los bogotanos, sí, deberían votar a la Cámara de Representantes por Anastasia? ¿Sí? ¿Qué te diferencia de todos esos candidatos, de todas esas personas que llegan? Creo que había más de 13.000 candidatos, si no estoy mal, aspirantes al Congreso. Sí, 3.000 candidatos más o menos aspirantes al Congreso de la República. ¿Cuál sería el factor diferencial de Anastasia? Sí, además de tener todas las cualidades que te dije en principio para triunfar, para poder decir, voten por mí a la Cámara. ¿Cuál sería ese factor? Yo creo que es la conexión que tengo con las personas. Son proyectos sociales, humanos. Tengo una red de activistas que conoce el terreno y todo lo estoy construyendo para volver a crear la confianza entre la confianza y la conexión entre el Congreso y los ciudadanos. Es decir, nosotros lo que hemos heredado de los, no sé, 5 últimos gobiernos o los gobiernos que hemos heredado desde hace 60 años, que son sistemas corruptos con sus maquinarias, nos han dejado un país en el cual nosotros como ciudadanos lo más fuerte que tenemos es nuestra cédula, porque es lo que dice: yo soy ciudadano y este país me pertenece y tengo un voto, tengo una voz y cuento y puedo participar. Pero la corrupción ha creado una ruptura entre lo que nos pertenece y nosotros. Entonces no confiamos en el Congreso, ni en el gobierno, ni en las Fuerzas Armadas, ni en la policía. Estamos solos y yo quiero trabajar sobre ese enlace. Lo que siempre hemos criticado, ¿no? Entran al Congreso y no hay rendición de cuentas. Se desaparecen, no sabemos lo que hacen. O pasan reformas en contra del pueblo, de la clase media, de la gran mayoría de la gente para privilegiar a unos pocos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos que luchar en contra de los extremos, porque los extremos, que sea por un lado o por el otro, llegan con esas maquinarias y quedamos en ese mismo sistema, en ese continuismo de violencia, de extremos que nos impiden de concentrarnos sobre los problemas de la gente concretos. Y el programa que yo estoy proponiendo es, a través de tecnologías, volver a crear la conexión y la voz directa de la persona en el Congreso. Es decir, creo un sistema de blockchain que tú puedes tener con el teléfono, entonces es controlado por todos, sí, limpio, transparente. Cuando entras al sistema tienes una identificación biométrica para que tengas solamente una voz y un voto, pero después se rompe la conexión con tu identidad, entonces eres anónimo, protegido y puedes votar directamente en el Congreso. Por ejemplo, con el problema que tuvimos de la reforma tributaria, sí, que le dio un gran impulso a ese estallido social que ya se estaba preparando desde hace mucho tiempo.
a través de ese tipo de sistemas podemos votar no en el Congreso, poner nuestro veto, nuestro ultimátum, y eso es lo que yo estoy defendiendo, devolverle el Congreso al pueblo, la voz del pueblo, y que las voces de los que no han podido hablar en tanto tiempo se escuchen allá, para concentrarnos sobre las obras de la gente. El famoso cabildo abierto, que antiguamente se usaba donde el pueblo se expresaba, el pueblo decía, el pueblo, y hacían obviamente esas manifestaciones, y el representante del pueblo, sí, era la persona que tomaba todas esas voces, todas esas expresiones, y era el que las llevaba precisamente allí. Sería interesante hacerlo, pero esta vez de manera digital. Claro, porque es que hoy en día tenemos muchos sistemas de participación ciudadana, no los conocemos, son desorganizados, las personas tienen a veces miedo de ir a participar, de ser perfiladas, tenemos que ser realistas de en qué momento de la historia estamos viviendo, y este es un sistema novedoso que te da garantías de voz, de seguimiento de los políticos y protege tu identidad. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso que estás hablando. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar también del tema de corrupción que me diste ahorita, vamos a hablar acerca de esos espacios de participación que son interesantes. Pero me gustaría que habláramos acerca del eslogan de tu campaña, ¿sí? Un eslogan que es bastante diciente, que de una vez con el eslogan haces una invitación a salirse de los extremos, ¿sí? Y a tratar de buscar una conciliación que es ni P ni U, quien importa eres tú. Ni P ni U, quien importa eres tú. O sea, ni hacia un lado, ni hacia otro lado, ¿sí? Importante es la persona que está tomando precisamente esas decisiones. ¿Por qué esa invitación, Anastasia? Porque tenemos que abrir los ojos sobre nuestra historia y lo que nos ha pasado. Que sea, como te lo estaba comentando, que sea por un lado o por el otro, las personas intentan llegar, voy a decir nombres claramente, que sea por el lado de Álvaro Uribe, del uribismo, de la derecha extrema y abusiva, o que sea por el lado de Gustavo Petro, también una izquierda muy fuerte, que de hecho la izquierda con Gustavo Petro tiene muy buenos seguidores, es un pueblo que tiene ganas de avanzar, pero el comportamiento de Gustavo Petro ha sido de hacer alianzas corruptas, sigue teniendo esa misma maquinaria con una ideología diferente, pero es la misma maquinaria, y la manera de cómo uno llega al poder es la manera con la cual uno gobierna. Entonces, que sea por un lado o por el otro, estamos hablando de odio, de ideologías extremas, de corrupción. Entonces vamos a quedar en ese mismo sistema, y otra vez los colombianos no vamos a poder hablar de nuestros problemas. Entonces por eso este eslogan es una invitación a abrir los ojos sobre la estructura política, que sea por un lado o por el otro, es el continuismo de ese sistema, y tenemos que separarnos de ello para concentrarnos sobre los problemas de la gente. Los niños de la calle, la salud de los niños, la educación. Siempre cuando hemos estado en ese sistema de extremos, todo el presupuesto del Estado ha ido principalmente a las Fuerzas Armadas. ¿Te imaginas si hubiéramos podido invertir todo ese dinero en los últimos 60 años en nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestro sistema de salud? Estaremos en un país diferente. Y este momento para Colombia es decisivo, porque depende de cómo vamos a votar, no solamente en el Congreso, pero también en las elecciones presidenciales. Vamos a darle un futuro, o podemos cambiar la historia y tener un sistema limpio, justo, diferente, que al fin nos escuche, o vamos a tener unos nuevos 4 años o tal vez más de desconexión entre nuestros problemas y la gente, y van a pasar por encima de nosotros. Por eso esa es la invitación, no más extremos, y concentrémonos sobre tus problemas. Muy bien, perfecto. Hablemos acerca de otro tema interesante que lo citas, que es el tema de la corrupción. Sí, normalmente tendemos a delegar la responsabilidad de la corrupción a nuestros dirigentes, sí, o a nuestras autoridades, o a las personas que nos enseñan. Recuerdo que hace unos 10 años o mucho más atrás leí en la revista Dinero una encuesta que hacían acerca de las instituciones que tenían peor imagen en el país. Y número 1 estaba Congreso de la República. Y para nadie es un secreto que la gente le dice, se metió a político, va a robar. ¿Sí? Y eso lo dice el pueblo, las bases del pueblo. Número 2, Policía Nacional. O sea, nuestras autoridades, quienes nos protegen. Es que ahorita da más miedo encontrarse con un policía en carretera que con una insurgencia o con alguien.
No sé por qué se perdió esa institucionalidad, cuando antes nosotros veíamos en Halloween que los niños pequeñitos le ponían el uniforme de policía chiquitito, y era en un pueblo ser policía era un honor. Sí, hoy en día esa imagen de la policía ha caído impresionantemente. Y número 3, magisterio, los maestros. Sí, que los maestros están corruptos. Y delegamos ese sentido de la corrupción hacia nuestros dirigentes, nuestras autoridades, personas que nos enseñan. Pero se nos olvida algo que es muy importante, que nos decían nuestros abuelos, y es que la educación empieza en casa. ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que corrupto es el que se roba miles y millones de pesos. Pero a veces cuando nos dan vueltas de más y nos quedamos callados y no decimos nada, cuando un habitante del común se vuela el Transmilenio para no pagar un pasaje, ¿sí? Esa no es una manera también de ser corrupto, de evadir esas responsabilidades en el orden precisamente de nuestra capacidad. El señor se roba miles de millones de pesos porque puede, ¿sí? Pero la otra persona del pueblo de común que está precisamente quejando y señalando, se roba 1.000 pesos, 2.000 pesos porque es lo que puede, ¿sí? Esa corrupción no debería atacarse desde la base, desde una educación, desde pequeñito, de enseñar a los niños que ese lápiz que usted trajo a su casa no es suyo, me lo devuelve en el colegio, me hace el favor, porque el niño se trae el lápiz porque le pareció bonito y se lo llevó a la casa, me devuelve ese lápiz, ¿usted por qué llegó con ese balón si ese balón no es suyo? No, me lo encontré en el parque. No, señor, ese balón tiene dueño, vaya y lléveselo. Y a veces los padres nos quedamos quietos y callados. ¿Qué opina Anastasia de eso? Aquí estás tocando muchos temas que son muy importantes y que pueden ser muy lindos al final. Por ejemplo, algo que me sorprende, que escucho mucho alrededor mío, que seguramente habrás escuchado, es que cuando las personas dicen que la corrupción es cultural, que hace parte de la cultura colombiana. Y no es cierto, no es cierto. La corrupción viene de la estructura del sistema, es decir, lo que estamos diciendo con esa ruptura entre nosotros y las instituciones que deberían ayudarnos, pero que nos dejan solos y aislados. Obviamente eso crea un ambiente de oportunismo. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, tengo 3 hijos, tengo responsabilidades, nadie me ayuda y tengo que salir adelante de alguna manera. Pero entonces el problema es estructural, no es cultural. Solamente que lo hemos tenido tanto tiempo que ahora pensamos que es cultural casi, porque ya, ¿cómo resolvemos esto? Pero entonces la primera responsabilidad de la corrupción viene del gobierno, de las instituciones, del Congreso. Pero lo que tú estás diciendo es muy, muy lindo. Algo que me gusta decir es, cuando nada cambia, si tú cambias, todo cambia. Y eso empieza por los 20.000 pesos que le das al policía que te paró el carro. Así es. Sí, es decir, la corrupción es de 2. Y ya no aceptan 20.000. Sí, bueno, lo puse barato, Se ofenden los señores. Exacto. Entonces tú estás participando a esa corrupción porque es una relación de 2. Tú diste. Claro. El billete, tú lo diste. Y es un esfuerzo de luchar en contra de eso. Y si tú empiezas a cambiar el sistema. Y algo de lo cual yo hablo también es de educación social. Es decir, ¿qué es la educación realmente? Bueno, tenemos que trabajar mucho en la educación de los niños para tener una educación de mejor calidad, que tome en cuenta al niño, que le haga pasar los años cuando realmente esté preparado para que no llegue a la universidad sin tener la formación que necesita. Ese es un gran problema de la deserción en la educación superior, es que los jóvenes llegan con un crédito educativo y como no están preparados y tienen que acumular 3 trabajos, pierden el año y quedan endeudados. Entonces todo empieza por esa educación básica. Pero la educación social, la responsabilidad de los colegios, del Estado, es justamente transmitir esos valores. Por ejemplo, si tú tienes violencia en casa, si tienes una casa que no te permite tener cierta estabilidad, esa estabilidad tú deberías encontrarla en el colegio. Deberías encontrar estas personas que te educan a no estigmatizar al otro, a luchar contra el clasismo, que eso es muy grave aquí en Bogotá y dentro de toda Colombia. Sí. Y eso sí es educación social, conectar a las personas, y empieza desde el colegio, y también lo voy a decir desde el ejemplo de los políticos que están hablando y que nos representan. Cómo resolver los problemas, cómo comunicar con el otro. Es decir, todos hacemos parte de esta educación.
pero empieza por uno, por cada uno, obviamente. Muy bien, bastante interesante. Las personas que están conectadas en este momento en la transmisión, recuerden que estamos en directo a través de Facebook Live y YouTube Live. Usted puede colocar preguntas ahí en el chat, que con mucho gusto se las haremos llegar a Anastasia para que ella nos pueda contestar. Anastasia, ustedes tienen, haciendo una pausa, tienen una línea de comunicación de redes sociales donde las personas pueden hacerte llegar preguntas, propuestas y cosas interesantes. Sí, claro. Buenas y malas. Las aceptamos todas, las manejamos todas. Esto lo hacemos sin pereza, es decir, sí, lo hablamos y lo arreglamos y trabajamos juntos. ¿Cuál sería? Me pueden contactar por Instagram, es Anastasia Rubio 101, por Facebook, Anastasia Rubio, por Twitter, Anas Rubio 101. Me pueden escribir, les vamos a contestar y de hecho, pues todo el programa que estamos haciendo justamente es para guardar constantemente la comunicación con la gente y tratar sobre la participación ciudadana, la construcción en común. Entonces, por favor, escriban dudas sin miedo y vamos a trabajar juntos. Muy bien, entremos en este momento pues un poquito en materia acerca de tu candidatura como tal. Para nadie es un secreto que Anastasia Rubio Betancourt viene de una familia, es la sobrina de una líder que muy conocida en Colombia precisamente por cosas negativas, ¿sí? Y que se salió precisamente de eso negativo, se sacó algo positivo, que es Ingrid Betancourt. ¿Es posible, sí? ¿O de dónde viene precisamente esa candidatura? ¿Es posible que Ingrid quiso que su sobrina tomara las banderas y que hiciera un trabajo que de pronto ella no pudo hacer en su tiempo como congresista y que ahora lo puede hacer Anastasia? O sea, ¿vienes heredando una responsabilidad o es algo que realmente te nace a ti hacerlo y que estudiaste y te preparaste para hacerlo? Cuéntanos, ¿a qué se debe eso? No, tenemos que poner las cosas en el orden. Uno no escoge a su familia, pero uno aprende de ella por las experiencias que uno tiene que vivir. Y sí, desde que soy muy joven, yo sé que he tenido una vida pues muy complicada por lo que le ha pasado a mi familia. Yo crecí en los albergues con los niños de la calle porque mi abuela tenía un albergue, entonces ya desde muy joven yo tenía como esa preocupación social con el secuestro de Ingrid. Entendí lo que era el uribismo, el paramilitarismo, la corrupción, el sufrimiento de las víctimas, de las familias, una sensación de una impotencia y de injusticia que eso sí yo creo que ahí eso me forjó y me dio una línea de vida. Decidí muy joven que yo lo que quería hacer de mi vida era ayudar a las personas y no me importaba si era por un lado, por el otro, por la política, por las fundaciones, pero desde los 14 años yo ya tenía un grupo de Amnistía Internacional defendiendo los derechos humanos. En realidad ha sido un camino muy independiente y que me ha nacido y que he recorrido día tras día. Entonces logré crear varias fundaciones, como te estaba contando, también con ayuda alimentaria, educación, los niños que tienen alta permanencia en calle, muchos problemas que he podido. Me siento muy orgullosa y feliz de haber tenido la oportunidad de ayudar a las personas y ha sido una lucha personal. Como te estaba comentando, yo me doy cuenta que si quiero continuar en esa área porque no quiero perder mi tiempo, es decir, yo no voy a quedarme en un nivel estancada porque un gobierno o una institución me está imponiendo ciertas normas y no me deja ayudar a la gente. Yo tengo que hacerlo si quiero ir más lejos y lo voy a intentar porque vale la pena de intentarlo. Pero ahí empieza la política. Entonces en el momento en el cual yo decidí de lanzarme en la política, Verde Oxígeno no estaba en el panorama. Yo estaba hablando con otros partidos porque quería escoger un partido limpio, sin corrupción, sin machismo, que ese es un punto muy importante. ¿Si hay partidos en Colombia que tengan esas cualidades? El que me había gustado en ese entonces era el nuevo liberalismo, entonces empecé con el nuevo liberalismo. Pero obviamente viendo que Verde Oxígeno estaba llegando, que les iba a reconocer de nuevo la personería jurídica. ¿Quién es Ingrid? Ingrid es una persona que creó hace más de 20 años el Partido Verde Oxígeno para luchar contra la corrupción, por el medio ambiente, contra el hambre, contra la pobreza y representa esas generaciones de mujeres jóvenes, valientes, sin miedo y yo estoy de acuerdo con esos valores. Entonces ahí fue la decisión de llegar al Verde Oxígeno. Pero
para que entiendas, nosotros entramos en la coalición Centro Esperanza y toda mi candidatura fue una votación entre los 6 partidos diferentes de la coalición Centro Esperanza. Entonces ahí tampoco Ingrid está en el panorama, es decir, eran interpartidistas. Seguro Ingrid no impuso que yo no, es que Anastasia tiene que ser cabeza de lista porque yo estoy acá, no, fue alguna votación que se hizo. No, fue una votación que se hizo, no, porque ese es el sistema de la coalición entre todos los partidos. Y luego nosotros, entre los precandidatos y el Congreso y la Cámara de Representantes, les hicimos el llamado a Ingrid para que se lanzara a la presidencia. Entonces todo el sistema está hacia el otro lado. La verdad te comento algo, Anastasia. Antes de hacer esta entrevista me tomé el tiempo de investigar un poco, de saber quién es Anastasia. A Ingrid ya la conocíamos, obviamente, pero mirando precisamente ese proceso. Y uno mira como con esperanza, hablando de coalición, una candidatura como la tuya. Porque uno dice, bueno, es una joven que está preparada, que tiene ganas, que tiene ese empuje. Pero a veces me asusta como persona ya mayor, ¿sí? Una persona mayor de 50 años, que ha vivido el tema de la política, que a veces llegan estos jóvenes, ¿cuántos años tienes? 26 años, llegan al Congreso de la República y estos señores se lo devoran a sus muchachos que llegan con esas ganas. Y entonces uno dice, ¿será que sí tiene en ese momento como la fuerza para poder llegar? Y los callos, Anastasia, los callos para soportar todo eso tan tremendo que viene precisamente en la República. ¿Sí te sientes con esa fuerza? Totalmente, yo estoy completamente preparada. Te voy a contar un medio chisme, pero es que me dio mucha risa. En algún momento hablé con una persona que es no candidato, pero senador. Okay. Y esa persona yo veía muy bien que no quería decir que estaba en contra de mi candidatura o que le molestaba mi candidatura, porque no podía decirlo, pero en un momento la conversación dijo, pero Anastasia, tú sabes muy bien que cuando llegas al Congreso el primer año tienes que estar calladita. Es decir, sí, ya me están diciendo como que, bueno, vamos a ver qué puedes llegar y todo eso, pero por favor, con calma. Sí. Mira, ¿sabes qué? Eso a mí me da aún más fuerza de pensar, obviamente no puse polémica, no contesté ni nada, pero yo estoy más que segura que desde el primer momento que voy a llegar, vamos a levantar la voz. Eso es como en el high school, como en la universidad, los primíparos, obviamente, en el tema, y esto obviamente están graduados con espuelas y con honores esos señores que están allá hace muchísimos años, pero bueno, me parece interesante. Finalizando ya, obviamente, porque sabemos que el tiempo que tienes, estás de gira hoy aquí en la localidad de Suba, de recorrido. Me parece interesante que vayas conociendo las localidades y sus necesidades y tengas una referencia de esta Bogotá que es tan bonita, que le ha dado y ha recibido tanto a los bogotanos de nacimiento como a los bogotanos de adopción, personas que vinimos hace más de 20 años a esta ciudad. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras familias, nuestras empresas, nuestras raíces aquí de una manera tan bonita. Finalizando, si tú fueses Ingrid Betancourt y en este momento ya tienes un ultimátum con la coalición Centro Esperanza, ¿te retirarías o no te retirarías? ¿Qué pensarías al respecto? Bueno, en realidad todo esto es muy fácil. Es decir, es blanco o negro. Y así se llama un programa que te vamos a invitar más adelante. Bueno, perfecto. Ahí está. No hay zonas grises. Y esto lo digo por Ingrid y por mí y por todas las personas que hacen parte de Verde Oxígeno. Nosotros no vamos a estar en una coalición que pueda tener alguna alianza oscura. Okay. Entonces, si se resuelve el problema y tenemos la seguridad, que se guarda ese compromiso entre todos de hacer una nueva política y dejar los intereses de lado personales por los intereses de la gente y orar con más esfuerzo, más trabajo, sí, pero respetando a los ciudadanos y los procesos. Ahí sí, pues yo como Ingrid me quedaría en la coalición, pero si no hay un compromiso firme, comprobado, no hay, es decir, la coalición pierde todo su sentido de ser. Y nosotros tendríamos que retirarnos. La decisión depende más de los otros de la coalición que de nosotros, porque ellos saben muy bien lo que vamos a hacer. Recomendación que quede todo por escrito, que quede todo firmado, verificado. Aunque bueno, aquí firman en mármol y no pasa nada. Sí, como ha pasado en oportunidades anteriores, pero sin embargo, interesante es eso. Exacto, con garantías. Vamos a ver la Anastasia, te queremos invitar a otro segundo programa porque hay mucha tela por cortar.
Me parece interesante propuestas que tienes como de inclusión LGBT, Sí. inclusión de la inclusión digital. Sí, que nos hables muy un poquito, importante. que nos hable sobre eso. Sí. O háblanos rapidito algo sobre inclusión digital. Claro. ¿Esa propuesta en qué consiste? Sí, no, y quiero compartirla acá con ustedes porque esta ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y es un regalo que le quiero hacer a Colombia, realmente. Te estaba hablando de la aplicación GovernApp, Sí. entonces desde la cual, desde el 17 de febrero, los colombianos van a poder descargarla y votar y hablar y van a poder tener toda la transparencia y la garantía de que yo en el Congreso voy a decir lo que está diciendo la gente, van a poder verificar de que las votaciones de participación ciudadana se están respetando en el Congreso. Yo estoy luchando con este sistema para que sea utilizado en otras instituciones. Tengo, para que sepan, 130 países esperando esta aplicación, pero Colombia tiene que ser pionera en la democracia digital. Impresionante. Sí, sí, y la inclusión digital, porque eso va completo, es decir, en Colombia tenemos 23 millones de personas que no tienen acceso a tecnología, Sí. casi la mitad, y eso es muy grave, muy Nos grave. consta. Y los que tenemos un teléfono podemos pagar datos cada 3 días, 4 días, 5 días, sino que cuando miramos el panorama internacional, una ciudad como México tiene internet gratuito en toda la ciudad. Ujú. ¿Cuántas ciudades son así? ¿Por qué no podemos tener eso aquí en Bogotá, en las otras ciudades de Colombia, hasta en las zonas rurales, con un internet gratuito, de calidad? Eso te permite desarrollar tu negocio, darle fluidez a la economía, educar a tus hijos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Hemos visto la importancia de la tecnología en la educación. Y te permitirá también de participar en esos sistemas democráticos. Pero en otro momento, si quieres, hablamos también de todas las posibilidades que se le abren a Colombia y a la protección del medio ambiente cuando uno empieza a pensar en inclusión digital, tecnologías y una Colombia nueva, ecologista y con una economía fuerte. Muy bien. Para finalizar, 2 preguntas cortiticas. Sí. Como buena directora de cine, como buena cineasta, cinematográfica, ¿tu película favorita? ¿Cuál Mi película favorita. A ver si eres de las mías o no. Ah. A mí también me gusta el, Bueno, me gusta el lo cine. que pasa es que yo tengo varias películas favoritas Sí. de muchos estilos, pero una que tengo un mensaje bien fuerte. Bueno, me encantan todas las películas de David Lynch. Eso Ujú. ya yendo hacia como el lado artístico, porque es Sí. como una expresión de la psicología humana, de los problemas internos que podemos tener en un mundo imaginario que compartimos entre nosotros mismos y entre el mundo exterior. Ok. Sí, y además de la música, los actores, el mundo imaginario, eso me encanta. Como buena directora, Sí. analizas todo detrás. Ajá. Sí. Pero Pero título te puedo- de qué película, a ver. Mulholland Drive. Sí. Esa ok. es una de David Lynch que me gusta mucho. Otras películas que me puedan gustar, La piel que habito. A mí me gusta mucho como todo lo que va entre la introspección y la psicología Ujú. del ser humano. Entonces, hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos, cuáles son las conversaciones, como te decía, entre nosotros mismos. Hay muchas películas que vienen pero ya entramos en temas de cine duros. Esas películas que te dejan Sí. pensando. Sí, exacto. Tú terminas sí, la película sí, y la sí, película, de sensación, la película se termina fuerza. en la pantalla y continúa en ti. Exacto, sí. Sí, Muy sí. bien, interesante eso. Y bueno, y ¿Te la puedo otra. pedir la tuya? Sí, claro, claro que sí. ¿Cuál es? Una de mis películas favoritas y prácticamente me la he visto como 3, 4 veces, La lista de Schindler. Porque pues es un documental biográfico, pero da una enseñanza impresionante precisamente sobre esos extremos, sobre esos extremos. Pero lo importante es que este señor Oskar Schindler, un alemán de la nobleza, de la crema innata alemana, hay un árbol en la Avenida de los Justos en Tel Aviv en nombre de Oskar Schindler. En la Avenida de los Justos, de la gente de Israel, sí, de los judíos. Que los judíos tengan a un alemán como un salvador, eso da ¿Sabes mucho qué? que decir. Tenemos que hablar de una película que ya se volvió una obligación. La vida es bella. Ah, claro que sí. Sí, obviamente. sí, obviamente, porque Sí, es una señor. enseñanza de la vida en los momentos más difíciles, como el amor y la esperanza te hacen salir adelante. Buenísimo. Creo que sí, Sí, es una señor. película para toda la vida. Es bella del actor, ¿cómo se llama? Roberto Benigni, el director, pero el actor.
Se llama el actor. Se me olvidó el nombre del Si pueden comentar. Impresionantemente. Ahí tienen tarea primero para que la coloquen ahí. Y para que se vean esas películas, Sí. que se vean esas películas ahorita. Porque Y quedan para toda la vida, es una mira, es enseñanza. que sinceramente esas películas biográficas, esas películas históricas, esas películas que te dan que pensar. Cuando yo salí, porque yo la primera vez que me vi la lista de Schindler la vi en la pantalla grande. Cuando yo salí del cine, yo sentí que no había hecho nada en mi vida, que simplemente estaba ocupando espacio y gastando aire, que no servía para nada, porque decía, ¿cómo es posible que este señor hizo tantas cosas para salvar a alguien y uno no sirve para nada? No. Entonces cuando uno empieza a darle sentido a que su vida sirva para algo, son cositas que son Sí. interesantes. Mi estimada Anastasia, muy chévere que hayas estado con nosotros acá. Maravilloso poder compartir contigo, poder compartir con los amigos de Bien TV, de Bogotá Nocturna. Queremos obsequiarte nuestra revista, por favor me permiten para que conozca la revista Bogotá Nocturna, una revista impresa que es un medio de comunicación local. Esta es nuestra edición más reciente, donde esperamos que puedas estar acá. Bueno, estas son otras de nuestras ediciones. Si te gustan los caballos, por ahí también leí que te gustan los animales. Sí. Tenemos más medios de comunicación, mira el periódico Taxi Noticias, donde esperamos que podamos mostrar un poquito a todos nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestros oyentes, acerca de esta oportunidad. ¿Sí? Una persona que se presenta con sus manos listas para trabajar, ¿sí? Con las ganas obviamente de hacer las cosas y que simplemente le demos la oportunidad. Pide la oportunidad que se le ha negado a muchas personas por darle oportunidad a los que ya la han tenido y no la han usado bien. Entonces, recomendado aquí en Bogotá Nocturna, candidata a la Cámara por el partido Coalición Centro Esperanza con el número 101 en la lista. ¿Cómo debe marcar el 13 de marzo, Anastasia? Entonces, para participar en este proyecto, tienen Sí. que marcar el 101 de la coalición Centro Esperanza. Entonces, tienen el logo Centro Esperanza, que ponen una cruz sobre el logo Coalición Centro Esperanza y el primer número, que es el 101. Por el tarjetón a la Cámara por Bogotá. Exacto. ¿Sí? Sí. Señoras y señores, recomendados en Bogotá Nocturna. Anastasia Rubio, muchísimas gracias para todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.